Hay miradas que no son casuales. Y silencios que tampoco. Lo sientes antes de entenderlo. Algo cambia en el aire, en el ritmo, en el cuerpo. No hubo conversación, no hubo ruptura, pero la energía ya no es la misma. Hay miradas que no son casuales. Y silencios que tampoco, porque no todo lo intenso sabe expresarse con palabras. Muchas mujeres sienten esto y empiezan a dudar de sí mismas cuando en realidad están percibiendo algo real. Este video existe para devolverte claridad emocional, presencia y conciencia, sin confusión y sin culpa. Si este tipo de contenido conecta contigo, suscríbete ahora al canal porque este espacio fue creado para mujeres conscientes que ya no quieren perderse en dinámicas silenciosas y estamos con la meta de llegar a 1000 suscriptoras para seguir creando contenido profundo, real y transformador para ti. Tópico 1. Cuando una mirada carga más información que 1000 palabras, ella lo percibe antes de entenderlo. No es racional, no es lógico, es corporal. Una mirada cruza el espacio y algo dentro de ella se activa, como si el ambiente se volviera más denso por un segundo. Él no dijo nada, ella tampoco, pero el cuerpo lo registró, porque hay miradas que no observan, tocan. Y cuando eso pasa, no es casualidad, es reconocimiento silencioso. Un mentor diría que la mirada es el primer idioma de la emoción reprimida. Antes de cualquier palabra, la psique tantea el terreno a través de los ojos. Ahí aparecen el deseo contenido, la curiosidad profunda y hasta el miedo de sentir demasiado, sin filtro. Muchas mujeres ya han vivido esto en un café, en una reunión, en un encuentro aparentemente normal. La mirada se sostiene medio segundo más. Y listo, algo cambió. El detalle es que la mente tarda en aceptar lo que el cuerpo ya entendió. Ella intenta minimizarlo, racionalizarlo, hasta reírse sola. Seguro me lo imaginé. Pero no fue así. La mirada llevaba intención, tensión y presencia. Y cuando eso sucede, aunque nadie lo diga, se forma un vínculo invisible. El problema es que no todos saben lidiar con lo que se activa y ahí es donde la historia empieza a tomar otra dimensión. Tópico 2. La diferencia entre una mirada neutra y una mirada cargada de tensión emocional. Una mirada neutra pasa y se va, no deja huella, no altera el ritmo interno, no genera eco después. En cambio, una mirada cargada de tensión emocional se queda. El cuerpo siente un ligero nudo, un calor raro, una atención que se fija sin esfuerzo. No tiene que ver con belleza ni con encanto obvio, sino con presencia emocional. Algo se está diciendo sin palabras. El mentor observa que esa diferencia está en la intención inconsciente. Cuando hay tensión emocional, la mirada no busca solo ver, busca conectar, aunque la persona no lo admita ni siquiera ante sí misma. Suele pasar cuando alguien siente deseo, pero también miedo, conflicto o inseguridad. La mirada revela lo que la boca no puede sostener. Por eso suele ser intensa y breve. Muchas mujeres confunden esto con imaginación porque les enseñaron a confiar más en la lógica que en la percepción. Pero la tensión emocional tiene su propia firma. La mirada va, vuelve, se repite. Hay silencio, pero también presencia. Y cuando ella aprende a diferenciar esto de una mirada común, empieza a entender por qué algunas historias no comienzan con palabras, sino con una energía que nadie sabe explicar todavía. Tópico 3. ¿Por qué después de una mirada intensa suele aparecer el silencio? Después de una mirada intensa, el silencio casi nunca es vacío. La mayoría de las veces, es exceso de sensación, de pensamientos, de conflicto interno. Algo se activó demasiado rápido, demasiado profundo, y la persona no sabe dónde acomodarlo. Entonces se repliega, no por frialdad, sino por autoprotección emocional. Un mentor con experiencia diría que el silencio es el refugio de quien sintió más de lo que planeaba. La mente entra en modo contención. Si no hablo, no profundizo. Si no profundizo, no pierdo el control. Es común en personas que tienen dificultad para manejar la intimidad emocional. Se acercan con la mirada y se alejan con la ausencia de palabras. Para muchas mujeres, ese silencio suena a rechazo. Pero fíjate en el patrón, la energía no desaparece, se queda suspendida. El contacto baja, pero no se rompe. La mirada cambia, el ambiente cambia, y por fuera todo parece igual. Ese es el momento en que casi nadie entiende qué está pasando y justo ahí es donde una lectura correcta empieza a marcar toda la diferencia. Tópico 4. El error común, interpretar el silencio como rechazo personal. Cuando aparece el silencio, muchas mujeres hacen algo casi automático, voltean hacia adentro y empiezan a cuestionarse. ¿Qué hice mal? ¿Hablé de más?
Tal vez no soy suficiente. Ese movimiento es sutil, pero desgastante, porque convierte el conflicto interno del otro en culpa personal. Un mentor atento sabe que el ego intenta llenar el vacío con explicaciones rápidas, y la más fácil suele ser la autocrítica. Pero la mayoría de las veces, el silencio no tiene que ver con falta de interés, sino con exceso de emoción mal procesada. La persona sintió, se asustó y retrocedió. Eso dice más de su estructura emocional que del valor de quien está enfrente. El problema es que, al interpretar el silencio como rechazo, la mujer empieza a ajustarse, a disminuirse o a probar algo que nunca necesitó probar. Pierde su centro intentando resolver algo que no depende de ella. Y es justo ahí donde la dinámica cambia en silencio, preparando el terreno para un error todavía más común, que casi nadie nota mientras lo está viviendo. Tópico 5. Cuando el silencio no es vacío, sino exceso emocional. Existe un tipo de silencio que no viene de la ausencia, sino de la saturación. La persona siente demasiado, muy rápido, y no tiene estructura interna para sostenerlo. Entonces se detiene, se cierra, se ausenta un poco, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo seguir sin exponerse más de lo que puede. Un mentor sabio reconoce este patrón en personas que aprendieron a sobrevivir emocionalmente conteniéndose. Se permiten sentir solo hasta cierto punto. Cuando lo cruzan, activan el modo autoprotección. Es como alguien que cierra la puerta no para sacar a quien está afuera, sino para no perderse por dentro. El silencio, en este caso, es un freno de emergencia. Para la mujer que percibe, esto genera confusión, la conexión fue real, la energía existió, pero el avance se bloquea. Y es justo ahí donde muchas intentan forzar claridad, conversación o definición. Pero presionar a alguien en ese estado suele profundizar el bloqueo. Entender esto cambia por completo la postura y abre espacio para otro tipo de presencia, que empieza a reacomodar toda la dinámica. Tópico 6. La energía cambia, pero nadie lo explica en algún momento. Ella nota que algo cambió. No hubo pelea, no hubo conversación difícil, no hubo ruptura visible. Por fuera, todo parece igual, pero por dentro, la energía ya no fluye de la misma manera. El tono de los mensajes cambia, las respuestas tardan más, la mirada ya no se sostiene igual, y nadie explica nada. Un mentor atento sabe que no todo cambio viene acompañado de conciencia. Muchas personas cambian porque algo se activó internamente y no saben ponerle nombre. Entonces siguen actuando normal, mientras emocionalmente ya se replegaron. Por eso la mujer siente el desajuste, percibe la diferencia, pero no encuentra hechos concretos para justificar lo que siente. En ese punto aparece la tentación de ignorar la percepción y confiar solo en lo visible. A lo mejor me lo estoy imaginando, piensa, pero la energía nunca miente, solo cambia de forma. Y cuando nadie habla de eso, la lectura se vuelve todavía más sutil. Aquí es donde la conciencia emocional empieza a ponerse a prueba y el siguiente paso suele definir si ella se pierde o se fortalece dentro de esta dinámica. Tópico 7. El cuerpo femenino percibe antes que la lógica, antes de que la mente organice argumentos, el cuerpo ya entendió. Un ligero nudo en el pecho, una inquietud sin razón aparente, una alerta silenciosa. El cuerpo femenino es un lector experto de microcambios emocionales, pero fue entrenado para dudar de sí mismo. Y ahí empieza el conflicto interno, sentir con claridad, pero pedir permiso a la lógica para confiar. Un mentor con experiencia diría que esto no es exageración, es inteligencia emocional. La percepción viene de patrones acumulados, de experiencias pasadas, de señales sutiles que la mente consciente todavía no ha unido. Como cuando entras a un lugar y sientes el ambiente pesado antes de que alguien diga una sola palabra. No es misticismo, es sensibilidad afinada por la vida. El problema aparece cuando ella intenta callar al cuerpo para parecer racional. Se convence de que está proyectando, exagerando, inventando historias. Pero ignorar la percepción no la vuelve más lúcida, solo más desconectada de sí misma. Y cuando esa desconexión ocurre, la siguiente trampa aparece casi sin que se note, sobre todo cuando ella empieza a buscar respuestas afuera, en lugar de anclarse dentro. Tópico 8. La trampa de buscar claridad en quien no está claro consigo mismo. Cuando la energía se vuelve confusa, surge un impulso casi irresistible, buscar respuestas directas. Preguntar, confrontar, pedir definición. Suena maduro, suena sano,
pero no siempre funciona, especialmente cuando la otra persona todavía está en conflicto interno. Quien no entiende lo que siente difícilmente puede explicarlo con claridad. Un mentor sabio reconoce que muchas mujeres confunden diálogo con resolución. Creen que, si hablan de la manera correcta, todo se ordena. Pero hay estados emocionales en los que la conversación no aclara, solo expone el desorden interno del otro. La respuesta llega vaga, defensiva o contradictoria y eso genera aún más confusión. En ese punto, insistir por claridad puede invertir la posición emocional. Ella empieza a moverse de más, mientras el otro se queda quieto, no porque no le importe, sino porque no sabe avanzar. Y mientras más busca confirmación afuera, más se aleja de su centro. Justo aquí aparece la necesidad de otra postura, una que no cierre el corazón, pero tampoco se pierda intentando salvar lo que no está listo. Tópico 9. Cómo proteger tu valor emocional sin cerrarte ni perseguir. Proteger el valor emocional no es levantar muros, es fortalecer el eje interno, es seguir presente sin desplazarte de más. Cuando ella entiende esto, deja de correr detrás de explicaciones y empieza a observar la dinámica con calma. No desaparece, no presiona, no se justifica. Simplemente sostiene quién es, con dignidad y claridad interna. Un mentor con experiencia diría que esta postura es silenciosamente poderosa. Es responder cuando hay contacto, pero no generar demanda. Es mantener tu rutina, tu energía y tu vida, sin usar el silencio del otro como termómetro de tu valor personal. En lo práctico, puede significar no abrir conversaciones difíciles por impulso, no mandar mensajes largos para arreglar el ambiente, y seguir viviendo con presencia real. Esta actitud cambia el campo emocional, porque cuando ella deja de perseguir claridad, algo se reacomoda de forma natural. O el otro se acerca con más verdad, o el distanciamiento se revela sin ambigüedad. En ambos casos, ella gana lucidez y protege su autoestima. Y es justo ahí donde algo esencial ocurre por dentro, preparando el terreno para el giro final de esta comprensión. Tópico 10. Cuando entiendes la dinámica, recuperas el poder interno. Hay un momento sutil, casi silencioso, en el que todo encaja. Ella se da cuenta de que nunca se trató de convencer, esperar o adaptarse de más. Se trataba de entender la dinámica emocional sin perderse dentro de ella. Cuando eso pasa, la ansiedad baja y la claridad interna crece. No porque el otro haya cambiado, sino porque ella volvió a sí misma. Un mentor sabio diría que este es el verdadero poder, no reaccionar automáticamente al silencio ni a la cercanía. Es actuar desde la conciencia, no desde la carencia. Ella empieza a observar comportamientos con menos fantasía y más presencia. Si hay reciprocidad, lo siente. Si hay conflicto en el otro, lo reconoce sin intentar resolverlo por él. En este punto, la historia deja de ser sobre lo que él siente o no logra sentir. Pasa a ser sobre cómo ella elige posicionarse frente a lo que percibe. Y ese cambio interno transforma todo, la forma en que se comunica, el tipo de vínculo que acepta, y hasta el tipo de mirada a la que permite acceder a su espacio emocional. A partir de aquí, la narrativa ya no es la misma. Conclusión: ahora que ves esta dinámica con más claridad, la pregunta ya no es qué siente él, sino qué haces tú con lo que percibes. ¿Cuántas veces te has silenciado para mantener viva una conexión? ¿Cuántas veces dudaste de tu lectura para parecer racional? A partir de hoy, observa, ¿te estás moviendo desde la presencia o desde la ansiedad? ¿Te estás eligiendo o estás esperando que te elijan? Usa este conocimiento para proteger tu valor emocional, sostener tu energía y no negociar tu intuición. Si este contenido te dio claridad, si resonó en algún nivel del cuerpo, la mente o el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en este tipo de conciencia emocional. Este espacio es para mujeres que ya no quieren perderse en silencios confusos y tu presencia aquí nos ayuda a alcanzar la meta de 1000 suscriptoras, para que este mensaje siga llegando a quien lo necesita.